Hola amigos, ¿cómo están? Soy Ricardo Grosona y estamos en este subprograma Cristonautas conversando sobre un tema apasionante que es nuestra historia, la historia de la salvación, y nos acompaña como siempre nuestro querido amigo, el padre Hernán Pereda. Padre Hernán, muchas gracias por estar con nosotros. Hola a ti y hola a todos. Qué interesante que ha sido todos estos programas que venimos desarrollando. Hemos crecido juntos en esta especie de cenáculo moderno de oración a través de las cámaras de televisión y en todos los hogares donde nos han recibido. Hemos hecho un recorrido por el Antiguo Testamento, por la vida de Jesús, y estamos viendo ahora lo de los primeros cristianos y el nacimiento de la iglesia. Padre Hernán, la figura de San Pablo, convertido, que en el programa anterior habíamos dicho que después de su conversión va a dar un discurso que no le creen mucho en una de las sinagogas, y entonces pasa 14 años en una reflexión que usted nos decía que era para mirar hacia atrás. ¿Cómo es la situación? Porque esto me gustaría empezar por esto que terminamos el otro programa. Bueno, ante todo hay que explicar quién es San Pablo. Decíamos la contrapartida de los apóstoles. Jesús desde el cielo mira a la tierra y dice, con esta gente no voy a ir muy lejos. Y él, siendo quien era, supo descubrir aquel que necesitaba. Y cuando decimos que es la contrapartida, entendamos que los apóstoles eran gente analfabeta, la mayor parte. Algunos dicen que San Mateo por lo menos sabía escribir los números, tenía que hacer cuentas. Claro, era recaudador de impuestos. Bueno, sabemos que San Juan llegará a ser un verdadero literato. También Mateo escribirá el Evangelio, y San Marcos, que era muy joven, pero era gente que se formó ahí, empezó desde muy abajo, por así decir. En cambio, San Pablo era doctor de la ley. Entre otras cosas, digamos ya que sabemos que hablaba 4 lenguas y que las utilizará incluso para defender sus comunidades. Él hablaba el arameo, el hebreo, el griego y el latín. Y el latín porque además era ciudadano romano, otro elemento que ni siquiera Jesucristo tenía. Porque Jesucristo era, como dirá San Pablo, un cualquiera. San Pablo no era un cualquiera. Era el hijo del carpintero, le decían en algunos casos a Jesús. A Jesús, por supuesto. En cambio, San Pablo, siendo ciudadano romano, tenía algunas prerrogativas y algunos privilegios que eso mismo le daba la posibilidad de poder imponerse en algunos momentos. Pero además del aspecto cultural, había otro elemento importante, que es la personalidad de San Pablo. Era un apasionado puro. Entre paréntesis, digamos que vivir con un apasionado puro no debía ser una cosa fácil. Y sabemos que él tuvo sus enfrentamientos con algunos del grupo de los primeros cristianos, incluso con Pedro, con el que se enfrentó cara a cara. Y además se peleó con Bernabé, que fue su gran amigo al principio, y a causa de eso el mismo Marcos, que los acompañó en el primer viaje al Asia Menor, se volverá y se convertirá en el discípulo y al mismo tiempo secretario, por así decir, de San Pedro. Muchos años después, en una carta, San Pablo termina por reconocer y mandar saludos a Marcos, como diciendo, bueno, es un buen muchacho, pero le costará años a Pablo perdonarlo, porque San Marcos se asustó cuando lo vio enfermo a Pablo y se volvió atrás. Ahora, en estos 14 años que Pablo está solo, no se sabe de su vida, ¿él qué hace con la ley? Se sabe de algo. Se sabe de algo que él escribe en particular a los Gálatas, porque la carta a los Gálatas es una de las más importantes en la autobiografía de Pablo, además de que los Hechos de los Apóstoles nos cuentan muchas cosas de él.
Y él habla de un hombre, yo no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, fue llevado al tercer cielo, donde se le dijeron cosas que no es posible comentar a los hombres. Y eso se refiere a lo que él mismo hace alusión en la carta a los Gálatas, que se fue 9 años a Tarso. ¿Para qué? Para releer las Escrituras. Esto de releer las Escrituras es una invitación que estamos haciendo nosotros con este mismo encuentro, con este diálogo, como diciendo hay cosas que hay que leer mejor. Y el problema muy serio que tenía San Pablo era, ya lo comentamos, la deformación, entre otras cosas, de la expectativa de la venida del Mesías. ¿Qué tipo de Mesías esperaría el pueblo de Israel y el cual él había recibido como instrucción? ¿Qué tipo de Mesías? Para esto es bueno recordar cosas que hemos dicho. Si algunos de los que nos han seguido han podido hilacionar nuestros cursos, hablando del Génesis, dijimos al principio que el Génesis se escribió tardíamente y que ahí es donde se va demostrando quién es el Dios de Israel en una afirmación que al principio no estaba tan clara, de que el Dios de Israel no era solamente el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sino que era el Dios único, por lo tanto el creador del cielo y de la tierra. ¿Y cuál era la deformación que podían tener los hebreos? Muy clara. Si nuestro Dios es el dueño del cielo y la tierra, señores, el cielo y la tierra son nuestros. Es decir, soy heredero. Esperaba que el Mesías iba a vencer a todos los pueblos circundantes, los iba a poner como escabel de sus pies, como el estrado de sus pies, aniquilarlos, y entonces los hebreos les tocaba ser dueños de todos los países del mundo. Si yo vi esto en la tumba de Tutankamón, comentábamos, el banquito es el escabel donde se tallaban los pueblos que se habían sometido y se ponía el pie pisándolos como significado de eso. Pero eso no era solamente Tutankamón, eso era una cosa habitual que se hacía, como también en Alejandro Magno encontramos escenas de ese tipo de cosas. Poner los enemigos bajo los pies era aniquilar a todos los demás, y los grandes conquistadores antiguos era así como eran vistos. Entonces, de esta deformación es lo que Pablo debe convertirse, reformarse. Pero estoy dando solamente un ejemplo, un botón de muestra, porque junto con eso había muchas otras deformaciones posibles. Pero no nos extrañe pensar que ellos esperaban un Mesías guerrero, vencedor, que iba a terminar con todos los enemigos, para empezar los pueblos que los habían oprimido, porque habían caído desde Nabucodonosor, por lo tanto el imperio neobabilónico, después los persas, después Alejandro Magno, después los Seleucidas, después los griegos y ahora los romanos. Había que sacarse toda esa gente de encima, pero no solo eso, también a los sumos sacerdotes de Jerusalén, porque digámoslo, el templo se había convertido en una superestructura en donde las cosas iban muy mal. Y cuando Pablo escribe dos cosas que me estoy acordando en este diálogo, que no me gloríe si no es de Cristo y de Cristo crucificado. Es decir, está hablando de un ajusticiado. Es la gloria de Pablo como gloria del cristianismo. Bueno, aquí estás haciendo alusión a la segunda conversión de Pablo, porque la conversión de Pablo no es solamente un día, y lo va a vivir poco a poco. Pero permíteme antes comentar que en esta deformación de la visión del Mesías, no solamente él, sino también los apóstoles y los demás le están preguntando a Cristo, ¿cuándo vas a instaurar tu reino? Es decir, lo veían a Jesús en Jerusalén como el jefe nuevo del pueblo, el nuevo Moisés, que era el que iba a gobernar, iba a poner todas las cosas en claro e iba a terminar con todos los enemigos. Y Jesús no vino a ponerse del lado de unos contra los otros. Yo me acuerdo cuando era estudiante y que había un cierto ambiente revoltoso, que se empezaba a hablar también de la liberación y de la teología de la liberación,
Decía Pablo VI, hay algunos que se imaginan que la revolución consiste en hacer que los que están arriba estén abajo y los que estén abajo estén arriba. Pero con eso el mundo no cambia. Cristo quería cambiar el mundo. Y si hubiésemos tenido tiempo de hablar aquí un poco sobre lo que fueron los discursos de Jesús, como por ejemplo el Sermón del Monte, debemos saber que el Sermón del Monte, que nosotros lo leemos con emoción, causó muy mala impresión a algunos, como fueron los discípulos de Juan Bautista. Porque Juan Bautista, digámoslo ahora claramente, se enfrentará con la forma de ver de Jesús. Porque Juan Bautista había anunciado que la hacha estaba puesta a la raíz de los árboles y la gente iba feliz a escuchar que vendría uno a los hachazos. Y después lo señaló que era Jesús. Pero después del Sermón del Monte, donde Jesús había dicho que había que ser pobre, que había que llorar, que había que ser perseguido, si alguien te daba una cachetada en una mejilla, ponle la otra, y si uno te pide el manto, dale también la capa, los discípulos de Juan Bautista se fueron a verlo a su maestro que estaba preso en Maqueronte poco antes de ser degollado, a contarle lo que Jesús había dicho, y Juan Bautista mandó una delegación para decirle a Cristo, oye, eres tú el que debe venir, no hay que esperar a otro, porque con lo que nos has contado aquí no se arregla el problema, ¿eh? O sea, esa es parte de la segunda conversión de Pablo. Yo quisiera que en esta segunda conversión de Pablo, él se lanza, después de ciertos problemas con los judíos, se lanza a abrir la iglesia, a abrir el cristianismo. Pablo conocería obviamente estas cosas de Jesús, estos diálogos, dichos y hechos que todavía no estaban escritos. Claro, porque los evangelios se escriben posteriormente. Los primeros escritos que tenemos del Nuevo Testamento son las cartas de Pablo, sobre todo los tesalonicenses. Pero, siguiendo con esta reflexión, nosotros nos encontraremos con que San Pablo, con todo, es un hombre de alto nivel. Y él va a querer hablar a la gente de su nivel. Él no creía en lo más mínimo en los pobres y en los esclavos. A pesar de que Jesús había muerto como esclavo, uno vaya y pase. Pero aquí hay que ir a las cabezas. Y por lo tanto tiene un gran proyecto en sus viajes, que hay que mencionar uno en especial. Su idea es ir a Atenas a convertir a los filósofos del Areópago de Atenas. Yo estuve hace muy poquitos días en el Areópago, sobre esa gran piedra y en eso que era el mercado, donde se juntaba la gente al pie de la Acrópolis. La Acrópolis ya estaba construida, supongo. Sí, por supuesto. 4 siglos antes tenía la Acrópolis. Bueno. Pero él da un discurso, pero le fue muy mal. Exactamente. ¿Qué pasó? Bueno, para empezar, Pablo, para ir a Atenas, hizo un camino de unos 1.600 kilómetros a pie. En el medio del camino, antes de cruzar el estrecho de los Dardanelos para entrar en lo que se llamará la futura Europa, en esa época la Macedonia, es decir, la tierra de Alejandro Magno, y en la ciudad de Filipos, que era la de su padre, Filipo II, el mismo Pablo se enferma, y es ahí cuando los discípulos, desesperados, se trataba de Timoteo y de Sila, salen al pueblo a buscar un médico que trate de curarlo, y aparece San Lucas. San Lucas, otro personaje importantísimo y estrechamente ligado a San Pablo, que cuando lo conoce a Pablo y lo oye contar las cosas que cuenta, y al mismo tiempo el ímpetu de su corazón, decide abandonar su carrera de médico, por así decir, en Tróade, y empieza él, que es el autor de los Hechos de los Apóstoles, a decir: cruzamos a Macedonia, la entrada del Evangelio en Europa, y van juntos a Atenas. Incluso Lucas nos trae el resumen del discurso de Pablo, que empieza con un discurso de alto nivel, de oratoria. Atenienses, he visto que son muy religiosos y que incluso tienen un altar al Dios desconocido. Ese Dios desconocido que ustedes adoran sin conocerlo es el que vengo a anunciarles. Realmente una pieza oratoria. Si había caminado 1.600 kilómetros, se lo había preparado bien el discursito. Y me imagino que los atenienses estaban con la boca abierta diciendo: a ver, ¿qué nos va a contar? Y empieza a contarles
con argumentos que ya no son más los argumentos de las sinagogas. No hablará de la historia de Israel, porque a qué les importaba la historia de Israel. Empieza a hablar del creador del cielo y de la tierra, y empieza a hablar de aquel que es el Dios único, lo cual ya suena un poco raro en los oídos de estos griegos que tenían todas las divinidades imaginables, y finalmente viene a contarles de que Dios mandó a su Hijo unigénito crucificado y que resucitó el tercer día. ¡Oy, oy, 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 oy! Cuando les habla de Jesús resucitado, le dicen los atenienses... Otro día te vamos a escuchar, porque ahora... pero sí. de todas maneras, algunos lo siguieron y algunos empezó, y ahí vino un deseo de Pablo como el gran viajero para llevar la fe. Momento. Bueno, ante todo, cuando cuento esto, a mí me gusta una expresión, si me permiten, de argentino. Yo digo que le dijeron los atenienses del Areópago a Pablo, como decimos en mi país, andá, cantale a Gardel. Claro, es decir, es una expresión, quiero aclarar, nuestra en Argentina. Ese cuento no te lo trago. No te lo puedo tragar. Y entonces sí hubo una conversión de uno llamado Dionisio el Areopagita y de una mujer llamada Dámaris. Pero ¿qué le pasó a Pablo? Pablo quedó totalmente frustrado, desanimado. Él, que creía que tenía que convertir a los del Areópago, los filósofos, se encuentra con que se ríen de él, y entonces, como digo yo, como pollito mojado, se fue. Había oído hablar de un matrimonio muy querido en Corinto. Él se llamaba Aquila, ella Priscila, que habían sido echados de Roma por ser judíos, pero que habían oído hablar de Cristo, y Pablo irá a verlos a ellos, y estará con ellos y trabajará con sus manos como tejedor de tiendas o de carpas. Y en Corinto empieza él poco a poco a recuperarse del fracaso de Atenas, y entonces va a empezar a darse cuenta de una cosa increíble para él. ¿Cuál es, padre? ¿Qué es lo que Pablo llama la atención? Corinto es lo contrario de Atenas. Atenas, la ciudad de los filósofos; Corinto, el mercado. No solamente el mercado, el puerto del Mediterráneo, conocido como el prostíbulo del Mediterráneo. 650.000 habitantes, de los cuales 600.000 eran esclavos. Y la mayor parte de estos esclavos formarán parte de la comunidad más importante de San Pablo. Él, que creía que tenía que convertir a los filósofos, se encuentra con que los convertidos son los esclavos. Porque oían decir a Pablo que uno de los nuestros, es decir, de los esclavos como nosotros, Jesucristo murió como un esclavo, es el Salvador del mundo. Y entonces esa predicación de Pablo, contra el parecer del mismo Pablo, levantó la llama de un fuego en los corazones. Y aquí es donde está la segunda conversión de San Pablo. Algunos dicen, y el Papa habla de esto en el Evangelii Gaudium, cuando algunos pretenden decir que la actitud de la prioridad por los pobres de la Iglesia es una actitud demagógica de algunos que quieren ponerse y congraciarse con los pobres. No es así. San Pablo está en el origen de la Iglesia misma, y no podemos negar que el origen de la Iglesia está en la gente sencilla, humilde. San Pablo se tuvo que convencer de que son los esclavos los que mejor contestaron. Y esto lo escribirá él en la primera carta a los Corintios, justamente a los cuales él escribía, y esto quisiera leerlo porque me parece importantísimo, en donde se habla de la sabiduría de Dios frente a la sabiduría del mundo, y que es de una importancia fundamental. ¿Por qué? Porque él mismo, que creía que tenía que convertir a los cristianos, a los del Areópago, dirá esto: Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo, porque la predicación de la cruz es una locura
Está hablando de la experiencia que ha tenido en el Areópago de Atenas. Consideran una locura, pero para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Aquí empieza un texto que quisiera tener tiempo, pero no tenemos tiempo, pero lo podemos... y lo van a ver en pantalla porque se lo vamos a dejar a nuestra producción que lo ponga en pantalla. Capítulo 1, versículo 17, terminará por decir... Todavía, destruiré la sabiduría de los sabios y no utilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el docto? Pablo habla de sí mismo. ¿Dónde está Pablo, el que te creías docto y te creías sabio? Yo quisiera destacar algo, Padre Hernán, que me parece fundamental en el conocimiento cristiano de la vida de Pablo. Se puso a hacer un trabajo muy humilde, tejer tiendas de campaña. Era su profesión. Pero lo hace ahí como diciendo, para poder evangelizar también tengo yo que poder subsistir económicamente y vivir económicamente. Es decir, hay mucha gente que cree que solo la predicación del evangelio de eso debe vivir solamente. No. Pablo ha dado testimonio en muchas ocasiones de que no ha sido carga para nadie, ¿verdad? Exacto. Pero déjenme que les diga cómo termina todo esto, porque es de una belleza extraordinaria. Dice, porque la locura divina es más sabia que las personas y la debilidad divina más fuerte que la fortaleza de las personas. Cristo, el Dios que se manifiesta como sabio, con una sabiduría nueva, que llaman algunos locura, y débil porque se dejó matar, pero es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Y entonces anuncia la misma debilidad de la cruz y la fuerza de la cruz. Permítame, Padre, recordar lo que el Papa Francisco dijo en su primera homilía cuando se dirigió a los cardenales, allí en la Capilla Sixtina, que horas antes lo habían a él elegido como sucesor de Pedro. En su primera homilía dijo: si nosotros no anunciamos a Cristo y a Cristo crucificado, estamos anunciando al enemigo de Dios. Fíjate. Entonces, yo creo que esto es muy importante porque, Padre Hernán, hoy en día hay mucha gente que quiere a Cristo sin cruz. Claro. Y quiere un cristianismo light, permítanme la expresión anglo. Quieren un cristianismo light, un cristianismo que sea sencillo, que me ayude a mí a vivir mejor mi vida, a ser más feliz. Sí, bien, Dios quiere que seamos felices, pero por favor, esta lectura nos puede ayudar a entender que la vida nuestra como cristianos también tiene un esfuerzo, ¿o no? Claro, y fíjense todavía hasta qué punto, dirá Pablo, cuando yo fui, me presenté ante ustedes débil, tímido y tembloroso. El gran Pablo, el gran hombre poderoso, ahora está hecho débil. Mi predicación no fueron persuasivos discursos de sabiduría, sino que fue demostración del Espíritu y de su poder, el Espíritu de Dios, para que vuestra fe no se fundase en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Y aquí es donde estos textos hicieron temblar las comunidades primitivas. Y el mismo Pablo es su segunda conversión cuando se dio cuenta de que el plan de Dios no es como el plan de los hombres. Quisiera hacer una síntesis, nos quedan muy poquito tiempo para terminar este programa, pero Pedro vivía en Jerusalén. ¿Cómo es que termina Pedro, ya que estamos hablando del nacimiento de la iglesia y los primeros cristianos? ¿Qué termina siendo Pedro en Roma y después Pablo en Roma? Las ciudades de Pedro y Pablo. Pedro pasó de Jerusalén por la persecución a Antioquía y de Antioquía a Roma. Y el mismo Pablo también terminará por ir, aunque con una diferencia de 3 años. La tradición dice que es el mismo día del mes, el 29 de junio, el día de la muerte de los dos, con 3 años de diferencia. No, lo que quiero terminar por comentar es que esta segunda conversión de Pablo es el adquirir una mentalidad que es lo que pone a la base de la vida de la iglesia la prioridad por los más débiles y los más pequeños. No es demagogia,
sino que es ir a la raíz misma de la experiencia de Pablo, que es un coloso y que terminará por entregar su vida, no crucificado por ser un ciudadano romano, sino decapitado. Pedro, a su vez, cabeza abajo, como dicen los dichos, por respeto a la vida del mismo Jesús y a su muerte. Me gustaría recordar y que tenemos una audiencia que forma parte de este momento y de este coloquio que estamos teniendo con el Padre Hernán. Qué bueno sería que aquellos que tuvimos la oportunidad de estudiar un poquito más, recordemos que Pablo, con esto que había estudiado, no le sirvió de nada, sino lo que sirve es una experiencia con Cristo para hacernos cada vez más sencillos y más humildes. Pero, Padre, termínenos de contar por qué la Iglesia se llama católica, apostólica y romana. ¿Qué hace Pedro en Roma? Sí. Yo hace poquito estuve visitando esa cárcel donde estuvieron con diferencias de meses Pedro y Pablo. Pedro narra allí a su secretario su testimonio y que él lo copia, que es Marcos. Sí, hay que decir que Pablo funda las primeras comunidades y como el tema es el nacimiento de la iglesia en el que estamos, ese nacimiento se va dando por comunidades que pululan más y más también gracias a Juan, lo veremos cuando hablemos del Apocalipsis, y aquí es en la cárcel mamertina, donde allí ellos mismos darán su testimonio hasta el fin de su fe en quién es Jesucristo. Padre, no nos queda más que agradecer, el tiempo se nos ha ido, muchas gracias a ustedes. Les recomendamos vivamente que tome estas cartas de Pablo para poder orar, no solamente para conocer por dónde estuvo, fíjese en los mapas, pero lo importante es que usted tenga un encuentro real con Jesucristo, el único Salvador de la historia, que es este programa. Gracias, Padre Hernán, por acompañarnos. Gracias por su paciencia. Hasta la próxima, que nos veremos con el tema del Apocalipsis.